Muy, pero muy buenas tardes. Los saludo y les doy la bienvenida a Renato Ravelo, periodista y especialista en temas del crimen organizado. Ricardo. Oye, me voy a poner, perdón, cuando yo empecé a mi jefa de información, le ponían una palabra ahí, se la puso el jefe de redacción. ¿Qué tamaño te acuerdas donde se formateaban las páginas? Sí. Víctor Ronquillo, que se hacían en pedacitos como rompecabezas, cuadratines y demás, y le puso aquí la palabra escasez. Escasez con S la primera, Z la segunda. Sí. Yo soy Victorino Ronquillo. Victorino. Perdónenme, yo soy Victorino Ronquillo. No es cierto. Guadalajara. No, bueno, sí, siempre recordamos al gran Renato. Ricardo, todos los días, Ricardo, cuando vas a entrar, Ricardo, acuérdate, Ricardo. Sí. Yo estuve en la jornada mucho tiempo, por eso también. Sí. Ahí hay una. No, y si se te olvida, nada más me dice, oye, pues preséntate. Una sincera disculpa. Perdónenme, sí. Vengo de Los Guerra, de allá de la frontera chica. No, hombre, ahora sí de la guerra. Ricardo. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes, gracias y también un honor estar aquí los jueves. Saludo también a la audiencia. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, maestra universitaria, especialista en estos temas que a veces no le gustan mucho al público, seguridad, crimen organizado. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Un placer estar con Renato Ravelo y con, ¿cómo era? Victorino, ¿no es cierto? Victorino Ronquillo. No. Siempre muy contenta de estar con todos ustedes el jueves. Sí, no hay problema. A mí también a veces se me confunden los nombres, no hay problema, me traiciona la mente. Me dicen Marta Lilia, Marta Julia, Marta Alicia, y digo, sí, está bien. Víctor Ronquillo, buenas tardes. ¿Victoriano qué dijiste? No, Victoriano. Victoriano. Con el recuerdo del terrible huérfano. Victorino Ronquillo. Victorino. Pues sí, mira, yo creo que eso, no perdamos el sentido del humor, a pesar de todo lo que, pues eso, de lo que tenemos que comentar, de lo que, pues día con día asumimos como una tarea, a veces sí muy pesada, pues de hacer un diagnóstico, ¿no? De lo que ocurre y leer los periódicos y mantenernos informados, sobre todo pues con eventos que están vinculados a esos temas que son muy delicados, pero que son sustanciales de tratar en este momento, ¿no? Así es, y bueno, uno de los temas, les comentaba, a propósito de este diferendo y esta supuesta, hay muchos temas que tienen que ver con la seguridad, esta supuesta agresión a la patrulla fronteriza. Entrevisté al alcalde de Miguel Alemán ayer y me dice que no hay tal, que es parte de todo el discurso, el mensaje. ¿Qué es lo que está fallando en estos momentos o cuál sería la intención, Ricardo, de promover este tipo de información o qué tanto cuando se dice fue un ataque del crimen organizado, pues piensa uno, eran coyotes al final de cuentas, pero obviamente coyotes protegidos por un sistema y protegidos también por grupos del crimen organizado. Hay dos cárteles ahí, el cártel del Golfo y el cártel del Noreste, que un día, una hora sí, otra también están en continua pugna. Y algo así como una ¿cómo se llama? Una nueva, digamos, edición de lo que en su momento fueron los Zetas, gente nueva, por ahí se mencionan muchas cosas. Sí, pues, mira, estamos en un momento muy álgido, en un momento donde, pues, hay muchísima información torcida, muchísima información que trata de, pues, usarse como pólvora, como fuego, como gasolina, para pues incendiar situaciones en el escenario de un país, del otro. En efecto, pues esto ya se hizo y se hicieron las precisiones de lo que pasó realmente con este presunto ataque. Digo, obviamente para los gringos será un ataque del terrorismo, no del crimen organizado, ni del cártel del Golfo, ni del cártel del Noreste, que como bien citas, pues operan en esa región. Pero yo creo que este va a ser
el tono de estos tiempos, estos nuevos tiempos con Trump, donde pues la información es poder y la información pues se puede torcer, es decir, es bastante elástica, es una plastilina que se acomoda a los intereses de gobiernos. Obviamente Trump sabe de esto, el gobierno de Estados Unidos sabe de esto, tienen los instrumentos para tergiversar lo que quieran y culpar a otros de lo que ellos hacen o no hacen, de tal manera que, bueno, pues más allá de los hechos, de si hubo o no un ataque, etcétera, pues bueno, ya se usaron los medios están ahí, ávidos de información, pero hay medios serios, este espacio es muy serio, por ejemplo, otros también, donde, bueno, antes de publicar algo así de bote pronto, pues se toman el tiempo de verificar la información. Tú hiciste una entrevista muy interesante para precisar cosas de esto, de tal manera que, pues, evitar que se genere un escándalo con datos falsos, ¿no? De tal manera que yo creo que esta es la responsabilidad que tenemos como periodistas y como medios de información, no prestarnos a la difusión ni de la información torcida y mucho menos de la mentira oficial. Hay muchísimo ahorita que nos llega mucha información, es decir, yo tengo el correo saturado de información, ahora de todo eso que es verdad, que es verosímil, pues quién sabe, ¿no? O sea, realmente ya no lo podemos saber. Yo creo que en su momento las autoridades trabajaban con un detector de mentiras que resultó fallido a la postre, y los periodistas pues tenemos que verificar una y otra vez las fuentes, los datos, para pues no incurrir en infodemia, en falsa información, en noticias falsas que por desgracia abundan en los medios y más aún en estos tiempos de polarización, de confrontación con Estados Unidos a propósito de las deportaciones masivas, que bueno, vamos a entrar en un momentito a analizar estas deportaciones masivas que bueno, ya han generado también reacciones a nivel de América Latina, pero pues parece que la amenaza Trump pues está funcionando y todo el mundo está obedeciendo lo que dice el señor. Y justo con este tema del que Ricardo nos habla, Guadalupe Correa, está funcionando. Acaba de informar Honduras que ya llegaron los primeros aviones con deportados, con personas deportadas que tenían una situación irregular y algunos que estaban en centros de detenciones. ¿Cómo va el marcador a 10 días, de que asumió el poder Donald Trump? Sí, bueno, ya empiezan, pero todavía en algunas partes no se ve la magnitud, ¿no? Hay que recordar una cosa. Creo que el sistema migratorio estadounidense ha operado de una manera muy explotadora, muy doble cara. Las deportaciones masivas no son una cosa de Trump. Recordemos cómo se han dado después de pues, la llegada, ¿no? A partir bueno, la historia es mucho más larga, porque está obviamente todo el programa Bracero y después de la reforma migratoria, la última que ha habido, la de Ronald Reagan, y a partir de los 90s, relacionado con el Tratado de Libre Comercio, entraron muchos mexicanos a los Estados Unidos, muchos de ellos están siendo deportados. Estas deportaciones masivas van más allá de mexicanos, ¿no? Y una colega muy querida mía me había comentado esto ya desde hace años, ¿no? Me dice, vas a ver, ya los procesan por la selva del Darién. En este momento me encuentro en Tijuana y estoy haciendo entrevistas de una forma que nunca lo había hecho. Sí lo había hecho ya muchos años, llevo muchos años, pero ahora pues, los tengo ahí, vivo aquí, ¿no? Siempre estuve en el camino, planeando viajes, pero ahora estoy aquí. Y me encuentro con estas historias, ¿no? Y con entiendo ya más o menos algunas cosas, cómo pasan muchas personas, inclusive de Uzbekistán, de Afganistán, tendrían que pasar por la selva de Darién, llegan a Brasil y tienen que pasar por ahí. Los venezolanos, muchos de ellos no tienen dinero y tienen que pasar por la selva de Darién, pero también tiene que ver con el visado. Entonces es un proceso tan grotesco, tan terrible, como decía esta persona, me dice, vas a ver, ya tienen a todos los tienen verificados.
Quien sea que pase por la selva del Darién está procesado por lo que se llama el Senafront, que es la policía fronteriza de Panamá que trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional. Todos ellos, todas las personas que pasan por ahí y que pasan por México, ya se sabe quiénes son. Entonces son procesados, estos procesamientos de asilo, ya todos saben perfectamente dónde están. Muchos de ellos ya, inclusive dentro de los Estados Unidos, ya tienen una orden de expulsión. Mientras trabajan unos años, están jóvenes, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero esta cuestión de las deportaciones le da un nuevo giro porque tiene que ser mucho más, ¿no? Los que están llegando a Honduras, por ejemplo, los que van a llegar a México, en este momento todavía no vemos las imágenes tan fuertes. Hay periodistas tratando de ver cuando lleguen, cuando van a llegar va a haber un despliegue, ¿no? De medios y va a haber un despliegue de militares, el Comando Norte, simplemente va a ser visual, ¿no? Y las deportaciones no las va a llevar a cabo el Ejército de los Estados Unidos, sino las compañías que dan los contratistas, ¿no? Compañías privadas. Todo esto es una mentira, ¿no? Todo esto de la creación de muros, de la tecnología, los muros materiales, los muros que son como, que no son, ¿cómo se llaman estos muros? Bueno, los muros virtuales versus los muros materiales. Son las mismas compañías, muchas de ellas están, por cierto, en Israel. Son compañías israelíes. El Complejo Militar Fronterizo Industrial, que tiene que ver con el armamento y que toda esta construcción de infraestructura, si uno va a Israel, la ve hasta el alambre de púas, ¿no? Llevar a los soldados a poner alambre de púas, como pasó en el año 2017, 2018, pues tiene que ver con todo un negocio, ¿no? Entonces, quien va a llevar a cabo estas deportaciones masivas o toda la operación para las deportaciones masivas, que lo va a hacer ICE, pero el procesamiento ya están los contratos muy probablemente ya andando para que haya más, ¿no? ¿Qué va a representar eso para nuestro país? Además, la presión de los aranceles, pues, y de la dependencia, la asimetría, pone al gobierno mexicano en una postura muy complicada. Ya aceptar el nuevo Quédate en México, que finalmente Biden también tenía un Quédate en México, supuestamente muy ordenado, CBP-1, que es Quédate en México. Yo he estado entrevistando a la gente que lleva meses, 7, 9 meses en México esperando su cita y algunos de ellos la tenían después del 20, después de enero, y es tremendo ver a estas familias. Ayer estuve con familias de Afganistán, ellos fueron parte del gobierno de Afganistán antes de llegar de la vuelta del talibán, ¿no? Y estos cuates les cerraron la puerta, ahorita no ni siquiera fueron sus aliados, ¿no? Como decía Henry Kissinger, que dijo, bueno, es muy complicado ser enemigo de Estados Unidos, pero es todavía más complicado ser aliado de Estados Unidos. O sea, si ves lo que está pasando ahorita en Ucrania, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, tenemos que analizar esto desde el punto de vista humano y además lo que representa para México, tener que aceptar el programa Quédate en México ahora bajo condiciones mucho más complicadas, sin dinero, y bueno, ya nada más para terminar, también las deportaciones masivas de personas de otros países, ¿no? Que llegaron y ya están todas localizadas en los Estados Unidos. Y bueno, como si eso fuera poco, gracias Guadalupe, como si eso fuera poco, Víctor Ronquillo, Donald Trump ha anunciado que va a firmar una orden ejecutiva para instruir al Pentágono a habilitar 30,000 camas en la base de Guantánamo con el fin de tener a inmigrantes indocumentados. Pues sí, la verdad es terrible y es parte de un discurso enormemente agresivo y de acciones que se están dando ya en distintas ciudades de Estados Unidos. El martes pasado en Nueva York hubo la captura de varias personas, entre ellas una persona considerada pues culpable de asalto, de secuestro, sobre la que existía un orden de detención. Lo alarmante de esta situación es la participación de distintas fuerzas de seguridad en estas acciones. Y muy al modo de las series de televisión, Kristi Noem, la secretaria de seguridad, la encargada de seguridad en Estados Unidos,
participando de una manera muy activa con su chaleco, mandando por redes sociales mensajes que tienen una enorme carga discriminatoria y que son parte del discurso que asumen ahora las huestes de Trump en el poder, ¿no? Hablando de que hay que retirar a esa basura. Ayer, gracias a Elías Rosales, a Isaac Rosales, perdón, compañero nuestro aquí en Astillero, quien me proporcionó algunos teléfonos, tuve ocasión de platicar con personas migrantes en Chicago y Nueva York, entre ellas con Elvira Arellano, personaje icónico, ¿no? En términos de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, lo que me dicen estas personas y que es una noticia que resulta alentadora en medio de esta oscuridad, es como desde hace ya algunos meses se están organizando las organizaciones comunitarias y la gente de los barrios, por ejemplo, en el mismo Bronx de Nueva York, para resistir estas acciones que poco a poco, como lo he dicho en otras ocasiones, nos hacen pensar en acciones de terrorismo de Estado. Es alentador que se organicen, pero la realidad supera en ocasiones a esta organización y pone en condiciones de enorme vulnerabilidad a, según datos del Colegio de la Frontera del Norte, la frontera que sucede precisamente en Tijuana, hay 4,9 millones de personas, de mexicanos que viven en condiciones, ¿cómo decirlo?, irregulares en Estados Unidos, no documentados, no tienen papeles y ellos son susceptibles de ser deportados. Es un enorme número de personas que, como hemos dicho en otras ocasiones, son parte de lo que podemos considerar un elemento fundamental en la economía de Estados Unidos y de México. Pero hay algo más y hay mucho más sobre esta realidad. Hay distintos medios en Estados Unidos dieron a conocer cómo existe ya pues una cuota de captura de migrantes establecida por el propio Trump en una instrucción dada a las diferentes agencias. Si antes se capturaba a 100 personas, 200, ahora se tienen que capturar más de 1,000. Y estas personas, pues son algunos de ellos, sí, personas que están condicionadas ya a salir del país en términos de que han finalizado procesos de documentación y se les ha negado esa posibilidad o fueron detenidos en algún momento. Otros, es cierto, pueden ser personas vinculadas a distintos delitos, pero la realidad es que en estos momentos el avance de estas acciones apenas inicia. Es muy pronto para saber el resultado de estas deportaciones masivas, porque al final de cuentas estas personas tienen que tiene que seguirse un trámite para que lleguen al otro lado de la frontera y puedan ser deportados por distintos lugares en nuestro país. Gracias, Víctor. Sí, Guadalupe. Yo quisiera saber, Marta Olivia, si vamos a seguir platicando, porque creo que este tema de la patrulla fronteriza y su encuentro con los carteles mexicanos me parece muy importante. Estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo, pero yo quiero decir otra cosa que es bien importante, y Estados Unidos es especialista en esto, ¿no? Operaciones de falsa bandera, es militar, y operaciones de contrainsurgencia. ¿Qué significa las operaciones de falsa bandera? Pues son cosas que son operaciones que se hacen también como operaciones de contrainsurgencia, entonces te enseñan que hay un enemigo, entonces para que puedan actuar las fuerzas del orden, ¿no? Es muy raro, muy extraño que un grupo que se dedica a traficar droga, a traficar fentanilo, vaya a decirle a los medios y al gobierno de Estados Unidos que los acaba de denominar organizaciones terroristas internacionales, como con esta idea estadounidense de que son muy malos y son muy poderosos los narcos. Entonces, lo que va a pasar es que
entonces ellos van a decir, sí, nosotros nos vamos a enfrentar con el gobierno de Estados Unidos, con el ejército más importante del mundo, quien entienda cómo funciona el narcotráfico y los narcotraficantes y cómo funcionan estas personas, lo vulnerables, lo malditos que son con sus comunidades, obviamente, porque no tienen nada que perder. Pero, ¿tú crees que se van a poner al tú por tú con el gobierno de Donald Trump, con el ejército de los Estados Unidos? Esto me parece una tomada de pelo, ¿no? Es parte de una estrategia de contrainsurgencia porque se infiltran supuestamente en un movimiento o en este caso, aparentemente, en una operación de falsa bandera, son narcotraficantes, entonces eso justifica, ¿no? Algunas acciones. Y hay que tener mucho cuidado porque si ellos quieren, se puede hacer un ataque terrorista, ¿no? Los proxies, ¿no? Estos terroristas en todos lados, lo vimos en el tema de Siria, ¿no? Y bueno, también con Afganistán, con Irak, pareciera ser que muchos de estos terroristas son proxies, ¿no? Que justifican las acciones de los Estados Unidos para seguir controlando otros territorios, ¿no? Y seguir con su industria de guerra. Claro, si alguien quiere agregar algo al respecto, sí. Es importante y ahorita, en cuanto Víctor conteste, ponemos el audio de lo que dijo el secretario de Seguridad de Tamaulipas acerca de esta explicación de qué pasó por ahí. Sí, yo creo que es muy importante lo que menciona Guadalupe, hay que subrayarlo. Y por otra parte, no hay duda de que sectores conservadores en el complejo militar industrial, en el poder, en los sótanos del Pentágono, están dispuestos a generar distintos tipos de provocación para irrumpir, para actuar y para establecer un control en la frontera de manera determinante, ¿no? Un control que puede ser determinante en términos de los beneficios económicos y políticos establecidos por ese control. Creo que lo que podemos presenciar, de acuerdo incluso a todo esto que se ha mencionado y que hemos estado analizando, pues es parte, ¿no? de una estrategia que va más allá del control fronterizo y que tiene que ver mucho con controles establecidos de manera territorial en el continente, a lo largo del continente, a partir de lo que ya se ha analizado en diferentes libros. María José Rodríguez tiene un libro clásico, de verdad un clásico, que es la securitización de la del continente americano, ¿no? Como la estrategia de securitización permite un control fronterizo y es una expresión clara de neocolonialismo. Gracias, Víctor Ronquillo. Vamos a ver la declaración del secretario de Seguridad de Tamaulipas al respecto de este tema, y que ayer que entrevistaba también al alcalde de Miguel Alemán, ese municipio donde se dio la situación, también nos lo dice. Vamos a ver primero. El tema del ataque a las agentes de la patrulla fronteriza, ¿cómo está colaborando ahí? No hubo ningún ataque. ¿Pero qué se va a hacer? El reporte que se recibió es que se escucharon disparos, no hubo ningún ataque, no hay ningún lesionado. Pero el reporte de CBP dice que... El reporte de CBP dice que se escucharon disparos. Ese reporte nosotros recibimos un reporte a las 13:30 que fue atendido en forma inmediata con 8 unidades de la delegación y la coordinación de Miguel Alemán. No se encontró ningún rastro. Posteriormente fueron el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, no volvieron a encontrar ningún dato. Hoy en la mañana ya entraron a lo que es la isla y por ahí encontraron algunos objetos que ya la autoridad ministerial está pagando. Esto fue lo que dijeron, que una situación es que se hayan escuchado disparos y otra cosa que haya sido una agresión directa. Y también un último detalle en este sentido es de que a pesar de que mostraron imágenes de dron, que eso hay que también aclararlo, esas imágenes de dron solamente tienen que ser de Estados Unidos. Si ustedes se acercan a la frontera, ni siquiera podemos volar el dron, porque hay una restricción, incluso en nuestro suelo nacional, de no poder grabar a ciertos metros. Entonces, y en esas grabaciones no hay ninguna
que todas están muy acotadas, editadas, no se ve ninguna agresión directa. Ricardo, no sé si quieras agregar algo al respecto. Sí, en efecto, no se pueden volar drones ahí, nada más pueden pasar aviones con matrículas falsas. Grave el tema, ¿no? Porque esto ya no se dijo esto particularmente en la ONU, por parte del representante de México ante la ONU, ante Naciones Unidas, del riesgo, el altísimo riesgo que implica que Estados Unidos haya declarado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Y obviamente, hablando de esta guerra estratégica, de toda esta provocación, del manejo informativo mediático, etcétera, etcétera, pues bueno, pongámosle otro elemento. No descartemos que podamos enfrentar eventos terroristas o calificados como tales, propiciados desde Estados Unidos para justificar su dicho. Es decir, en una guerra todo se vale, ¿no? Y obviamente, como decía Kissinger, hace rato lo citaba Guadalupe, en la guerra de Vietnam dice lo que menos importa son los muertos. Entonces, obviamente, pueden provocar todo tipo de acciones para justificar que ellos tienen la razón. Y pues, en efecto, se habló de disparos solamente, no se habló de un ataque, menos de parte de cárteles, como se citó, por parte de esta nota o esta información falsa. Ya se hicieron las precisiones, pero bueno, esto va a ser el tono, yo creo que de los próximos 4 años con Donald Trump. Así es, y ya nada más para cerrar este tema, a ver, vamos a ver. A ver, vamos, hola. No sé qué está pasando por aquí. Nuestra producción, ¿sí me escuchan? Aquí está. Ya nada más para cerrar este tema, fíjense el campamento, porque bueno, hay en cierto lenguaje de la narcocultura que a todo le ponen el narco primero. Fíjense la artillería, las instalaciones de este campamento de narcos. A mí me encanta, la verdad. A mí me espanta lo que encontraron ahí. Y es parte, supongo que es parte de esta retórica que va englobada para decir que claro. sin disminuir, hay que decirlo, los hechos delictivos, las desapariciones, los secuestros, las extorsiones, pero usar estas imágenes como esta es la muestra del poderío de los cárteles mexicanos, pues me parece que es un poco de risa. Sí. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, si ustedes gustan. Hay una situación que se está dando en México. Déjame. Adelante, Víctor. Adelante. Sí, bueno, lo que pasa, mira, de verdad, creo que es muy importante mencionar y encontrar elementos clave de cómo se puede llevar adelante un verdadero complot por parte de estas agencias de Estados Unidos. Este es el tema de mi más reciente novela, y perdón que aluda a ello porque la novela se publicó en octubre y tiene un elemento de lo que yo llamo ficción política, ¿no? Julio Hernández, en la presentación de la novela, hablaba que más que novela era una especie de reportaje, ¿no? Y conforme se han dado las cosas y los hechos, creo que así es, ¿no? Esta novela, Guerra en la Frontera, habla precisamente de cómo se puede instrumentar una provocación en una zona fronteriza, en una ciudad fronteriza que tiene mucho de Nuevo Laredo, de Tijuana, de la misma Juárez, para llevar adelante propiamente no una invasión por parte de las tropas de Estados Unidos, sino una acción en la que se ve obligado México a participar con sus Fuerzas Armadas en una acción coordinada con el ejército de Estados Unidos para repeler precisamente actos de posible terrorismo. La verdad es que perdón que haga este comentario, pero creo que la literatura a veces te permite construir estas ficciones si uno lo hace a partir de elementos que se dan y se expresan en la realidad y tiene el recurso de sumar y encontrar cuál puede ser un resultado, pues
mostrar estas realidades que sí son muy preocupantes y que me parece ya en el terreno de la realidad política, el actual gobierno de México, la presencia de Héctor Vasconcelos en la ONU, en el Consejo de Seguridad, como lo que señalaba Ricardo, ha sido hasta el momento una política acertada, pero podemos esperar eventos muy preocupantes. Bien, gracias Víctor. Y bueno, dejando un poquito de lado de los Estados Unidos, tenemos temas nosotros pendientes acá. Está el tema de, pues ya estas muestras de repudio hacia el gobernador Rocha Moya, quien ha dicho que los enemigos no son son los criminales, no el gobierno, pero también tenemos el tema de los periodistas asesinados en Tabasco y Veracruz. ¿Qué está pasando? Que además de ver lo de allá, lo que nos puede poner en jaque, también es desde el interior, desde vernos qué es lo que pasa y cómo resolver. Ricardo Ravelo. Sí, bueno, lo de Sinaloa verdaderamente ya es una cuestión que raya en el cinismo, porque pues está más que demostrado el nivel de desgobierno que hay en Sinaloa, los presuntos vínculos del mandatario Rocha Moya, incluso aceptados por él, porque él dijo en campaña que había llegado a la gubernatura con apoyo del cártel de Sinaloa, con todo esta telaraña de mentiras en la que está envuelto, en la que sí fue o no a Estados Unidos el día 25 de julio, cuando fue secuestrado el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, con el montaje en la gasolinera donde supuestamente fue asesinado Melesio Cuen, que ya derribó la Fiscalía General de la República, asegurando que el ex rector y diputado, socio del Mayo o amigo del Mayo, fue asesinado en el lugar donde se hizo el encuentro aquel día 25 de julio de 2024. En fin, pese a todo, y no obstante, el nivel de violencia que ya está teniendo costos elevadísimos en Sinaloa, cierre de comercios, miedo, terror, la gente no puede salir a gusto a las calles, bueno, pues ya no hay garantías de vida, ni de seguridad, ni de nada. No obstante, la demanda social que se ha expresado a través de distintas marchas donde miles de personas piden la destitución, no de Rocha Moya, sino del gabinete completo, pues esto no se atienda, pues ya no digamos en la presidenta, porque dice la presidenta que ella no quita gobernadores, pero por lo menos que se escuche en el Congreso. El Congreso tiene facultades para declarar la desaparición de poderes en Sinaloa y tomar el control de la seguridad por parte del ejército en tanto se renueva el gobierno, y tampoco lo hacen. ¿Será porque de qué tamaño son las complicidades criminales que hay ahí? ¿Por qué le dieron el espaldarazo a Rocha Moya? ¿Por qué temen tomar una decisión de este nivel para poder pues, garantizar seguridad y paz en Sinaloa? Es decir, son más importantes los contubernios que las vidas en ese estado. Yo creo que hay pues 100,000 preguntas que hacernos al respecto, pero lo verdaderamente nefasto y terrible es pues los oídos sordos de los diputados, senadores, ¿no? Donde las denuncias sociales pues se quedan ahí, donde no se atiende una demanda, etcétera, y donde pues parece que pues mientras arde Troya pues no pasa nada, y como dicen por ahí pues no pasará nada. El gobernador continuará pues hasta que la situación sea insostenible. Yo creo que ya lo es, pero para el gobierno federal pues las cosas siguen marchando bien. Esta es la postura verdaderamente humana que no entendemos del gobierno o de estos gobiernos últimos, el de López Obrador y el de Claudio, que se dicen humanistas, y al ver tanta sangre corriendo en Sinaloa, pues no tomen una posición, no asuman una posición verdaderamente humanista y le digan al gobernador, oye, pues presenta tu renuncia y ya vete, porque pues
estás poniendo en evidencia el discurso oficial y los medios oficiales pues difundiendo mentira oficial, en fin, ya no saben cómo tapar esa realidad que pues a toda hora y en todo momento está diciendo escúchenme, ¿no? Pero bueno, en el gobierno, en la presidencia de la República y en el Congreso, pues hacen oídos sordos, las demandas no se escuchan. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué agregar al respecto de esto? Porque no solamente es Sinaloa, hay las acusaciones allá en Tabasco con este tema de la barredora y la colusión con ciertos funcionarios dentro del mismo grupo político. ¿Qué decir al respecto? Hay mucho que decir al respecto porque es un hecho que la protección política del crimen organizado existe y es al más alto nivel. Es un hecho que los gobernadores se convirtieron después del priismo en los señores feudales y son aquellos que conocen y que además se benefician de la delincuencia organizada que opera en los estados. Yo difiero un poco de Ricardo en el tema de Sinaloa y de ninguna manera es una defensa de Rochamoya, porque Rochamoya aparentemente después de todo lo que se ha dicho tiene mucha cola que le pisen. Pero también hay que entender cómo funciona la delincuencia organizada en México. No todo está vinculado al narco. Hay que entender eso y hay que ponerlo muy bien sobre la mesa. La protección política existe a los niveles más altos y los gobernadores son parte crucial. ¿Qué sucedió en Tamaulipas? Y tú lo sabes mejor que nadie, Marta Olivia. El tema de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ¿son corruptos? Sí. ¿Son narcos, como dice Estados Unidos? Esa es la pregunta, porque lo que se desató aquí, y esto también ha sido utilizado por los personajes de oposición, es Rochamoya, Morena, Rochamoya, pero hay que entender que si solamente nos enfocamos en eso y no estamos entendiendo así el narco de Rochamoya, pues Rochamoya está vinculado con la delincuencia organizada, así como muchos gobernadores de todos los partidos. No, definitivamente no es una defensa de Rochamoya. Y hay muchas pistas que nos llevan, pero ¿a quién nos llevan? A los que parecen también los agentes o que son utilizados por los Estados Unidos para ponernos en jaque. Poco antes de que la nueva presidenta tomara posesión de su cargo, llegó un avión a los Estados Unidos. Obviamente fue una operación de los Estados Unidos que celebró el Departamento de Seguridad Nacional a través de su agencia de investigaciones especiales. Sabemos que le tomó al gobierno de México de sorpresa. ¿Y qué pasó después? Incendió el Estado como Estados Unidos quería que se incendiara. Y con el tema del narco, con el tema que es un tema de seguridad nacional para ellos, con el que pueden avanzar esta denominación de los carteles como organizaciones terroristas internacionales, pues es una cosa, no opera para adentro. Pero Estados Unidos también, como estamos hablando de algo muy complejo, estas operaciones de contrainsurgencia, estas operaciones de falsa bandera, podrían llegar a un ataque terrorista, como bien lo dice Ricardo Ravelo. Y nosotros seguimos alimentando sin querer entender mejor qué es lo que está sucediendo. Rochamoya. Si toda la oposición está en contra de Rochamoya, le dice que es un narco. Todo el mundo. Probablemente todos los políticos, y esto en el tema de Tabasco, el tema de Veracruz, ¿cuál es el papel de Adán Augusto? ¿Adán Augusto es un narco? ¿O Adán Augusto es un protector o un facilitador de negocios ilícitos? Pero los negocios ilícitos deben de ser investigados en México. Y debe ser, el político al más alto nivel debe ser investigado, pero aquí nadie investiga. Aquí nadie investiga, es la política por la política. Ah, no, me están diciendo que Rochamoya, no vamos a proteger a Rochamoya, vamos a proteger a Alfonso Durazo, vamos a proteger a Adán Augusto Hernández, a Adán Augusto López. El día de hoy la presidenta está, el gobernador más reconocido es Alfonso Durazo. Señora, independientemente de que Latinus haya hecho un reportaje, el tema de posible corrupción, posible nepotismo, tráfico de influencias, eso es a ojos vistos. O sea, yo cuando fui a Sonora, lo que me platica la gente de los contratos, el Tren Fantasma,
y toda la violencia tan terrible que existe en ese estado. Y por eso escribo mucho de ese estado, porque lo he viajado, he conocido la tragedia, las muertes, los desaparecidos, ves las caras en Altar, en Caborca, y entonces esto se hace una cosa política, ¿no? No, Estados Unidos está feliz, la oposición acusando al gobierno mexicano de narco, y el gobierno para ir contra la oposición, no, pues hay que investigar lo que sucede y hay que dar a conocer estos vínculos mafiosos entre los gobernadores y los diferentes genegocios ilícitos, ¿no? Porque Yarrington quizá no fue el Z3 o el Z2 o no me acuerdo qué Z era, o Genaro García Luna. Genaro García Luna tenía todo el dinero para robarse, Plataforma México, prisiones, todo lo que le dio Felipe Calderón para activar su guerra contra el narco. Tenía mucho dinero. ¿Tú crees que iba a recibir un maletín del Chapo? Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Y por eso está en la cárcel en Estados Unidos. Entonces, ¿realmente el Chapo, así como Chapo, así como narco, o son negocios ilícitos que permiten estos gobernadores? Pues hay que llamar las cosas por su nombre, porque entonces sí va a venir una intervención militar si no estamos investigando y no estamos entendiendo cómo funciona la delincuencia organizada, más no narcotráfico necesariamente en México, o cómo alguno de este narcotráfico es interno y nos daña a nosotros. Pero no todo está relacionado con el interés nacional de los Estados Unidos. Y esto hay que tener mucho cuidado porque sí estamos ahorita en un momento muy difícil en el cual pues, en cualquier momento nos vienen los militares, ¿no? No creo que vaya a ser, pero es probable. Sí, Ricardo. Sí, interesante lo que apunta Guadalupe, pero bueno, yo considero que lo que impera y ha imperado no de ahora, sino desde hace muchos años, es el llamado pacto de impunidad, que no es propio de Morena. Es decir, esto ocurrió en el PRI, en el PAN, en los gobiernos pasados, y obviamente como hoy está reciclado, pues Morena, el PRI, PAN, hay mucha gente ahí revuelta, pues bueno, se siguen las mismas reglas del viejo sistema que por desgracia ahí continúa. En efecto, hacen falta investigaciones que no se hacen. Por eso, bueno, pues yo considero, bueno, la Fiscalía investiga o protege a Rochamoya. ¿Qué pasa ahí? No conocemos si hay un expediente, una carpeta abierta sobre el gobernador actual de Sinaloa, que la gente pide, es decir, no solamente la oposición es una voz perdida en el abismo, es la sociedad sinaloense la que está exigiendo la destitución del gabinete completo, y obviamente esto no se atiende, como tampoco se ha atendido el tema de Adán Augusto. ¿Qué papel juega ahí como líder de Morena en la Cámara de Senadores? Sus antecedentes en Tabasco como narconotario, es un secreto a voces en Tabasco. El avionazo de su financiero en campaña cuando era corcholata, ligado al huachicol y a los negocios en Pemex, tiene 20,000 millones en contratos en petróleos mexicanos, Adán Augusto, y obviamente pues todo esto se lo toleró su amigo y hermano, el presidente López Obrador. La relación con la barredora y el jefe de Bermúdez en Tabasco, director de Seguridad Pública, sus nexos con Chilchota, la empresa quesera de Torreón, donde uno de sus miembros fue encarcelado por un fraude en Segalmex, ligado al narcotráfico, que el propio Adán Augusto pidió que fuera liberado. En fin, Adán Augusto no es un personaje transparente, evidentemente, nadie lo es. Pero ¿por qué estas cosas no se investigan, como dice Guadalupe? ¿Por qué no? El caso de Alfonso Durazo, bueno, su hijo, relacionado con el ratón, con el hijo Ovidio Guzmán, en fin, hay muchos aspectos ahí que realmente dejan márgenes para el señalamiento, la acusación. El caso de Cuitláhuac García, ¿no? Que dejó una estela de corrupción terrible que hoy se está encubriendo en Veracruz, y obviamente lo premian con un cargo ahí en un área dedicada al gas del gobierno federal. Es decir, todos son impolutos, transparentes, honestos, gente buena,
no obstante que, bueno, están llevando a este país a la desgracia. Pero bueno, el tema aquí es la impunidad, y como dice Guadalupe, ¿qué vamos a esperar? Pues una intervención extranjera, algo que sacuda esta estructura de poder mafiosa, porque si hay crimen organizado impune es porque desde muy arriba, desde las más altas esferas, pues se brinda no solamente protección, sino desde ahí opera la delincuencia organizada. Gracias, gracias Ricardo. Le tocaba a Víctor por acá. Ahora sí que, Víctor, de acuerdo a los datos oficiales, los estados en este primer mes del año, los estados homicidios se concentran en Chihuahua, Estado de México, Michoacán y Sinaloa. Son, digamos, los estados donde hubo más. Y Guanajuato, ¿no? Guanajuato. Ese es, digamos, este es los de este mes. El año pasado, el primer lugar lo lleva Guanajuato. No, este mes también, ¿no? Guanajuato. Sí, justo eso. Estaba yo, las cifras que traía, ahora sí el global era Guanajuato, el año pasado Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán. En este no aparece Sinaloa. Es la coyuntura que mueve hacia allá, hacia decir es Sinaloa. En Jalisco lleva el primer lugar en personas desaparecidas, no Sinaloa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu interpretación? Sí. Bueno, mira, es muy evidente que existen beneficiarios de lo que ocurre en Sinaloa. Porque en un momento dado, 2 meses antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, se lleva a cabo un evento que ya hemos comentado, ¿no? Este secuestro, esta captura del Mayo Zambada, con la participación de uno de los hijos de el Chapo Guzmán, que está en relación y está en arreglo político con altas autoridades de Estados Unidos de manera evidente. ¿A quién conviene que Sinaloa en un momento dado se convierta en el epicentro de la violencia y esa violencia resuene en diferentes estados con distintas características? Obviamente, no todo esto corresponde a una provocación, pero hay elementos que nos hacen pensar que lo de Sinaloa fue algo muy bien tramado, muy bien urdido, y que coincide de manera pues muy oscura con la ausencia precisamente ese día, el 25 o el 26 de julio, de Rocha Moya, que de manera muy casual va a Estados Unidos en un avión que le presta este empresario, pues dueño de Chilcota, ¿no? Esto es la realidad. Ahora, aquí hay algo que es muy importante, ¿no? Creo que tenemos que empezar a contar estas historias desde una perspectiva distinta a los dictados de pues la información que se genera desde los sótanos del poder del Pentágono, desde este ejercicio y esta narrativa que hemos considerado corresponde a Netflix, ¿no? Creo que es muy importante, como lo hemos señalado en distintas ocasiones, y en eso hay un acuerdo entre los 3 participantes en esta mesa, que hay un involucramiento muy claro entre el poder político, el poder criminal y el poder empresarial en este país. Y que es muy importante el que se lleven a cabo acciones determinantes que fundamentalmente corresponden a una labor de inteligencia por parte del Estado mexicano. Sí, la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene como uno de sus ejes la labor de inteligencia, tiene que llevar adelante este proceso de desmontaje de esta alianza terrible que se ha establecido y se estableció lamentablemente, desde el inicio del proceso de la construcción del sistema político mexicano, y que encontró un momento de enorme degradación a partir de la presidencia de Salinas de Gortari, ¿no? Entonces creo que esto es urgente de realizarse, ¿no?
y de no realizarse, la búsqueda de la construcción de la paz que exigimos los mexicanos y que forma parte central del proyecto político de la Cuarta Transformación, estará en entredicho, ¿no? Lo que ocurre en Tabasco, pues es esta construcción de un grupo criminal de manera institucional. Lo que ocurre en Sinaloa es sin duda resultado de una complicidad establecida desde hace décadas entre el poder económico y el poder político. Y lo que ocurre en otras entidades es algo similar. Las elecciones en Guerrero fueron, pues, pasadas por el poder del propio crimen organizado. Entonces, es cierto, ¿no? Hay una ostensible reducción de homicidios dolosos del 2018 a esta fecha. Es muy importante. Hay también importantes acciones en contra de los laboratorios clandestinos, 139 laboratorios clandestinos desmontados desde octubre del 18 a nuestra parte. Hay una importante incautación de drogas, hay un importante número de detenidos, pero mientras no las labores de inteligencia lleven a desmontar esta coalición, esta terrible complicidad, que no solamente se da en los altos niveles del gobierno, sino se da en los municipios de una manera muy evidente y muy grave, en los municipios de Michoacán, de Guerrero, de Sinaloa, del Estado de México. Si esto no se lleva a cabo, será muy difícil que podamos aspirar a esa construcción de la paz. Gracias, Víctor Ronquillo. Y sí, lo decía el alcalde de Miguel Alemán, lo notaban algunos aquí cuando estaba su participación, decía, se ve que tiene miedo. Pues imagínense tener de este lado de su casa, porque él vive en la comunidad de Los Guerra, de este lado al cártel del Noreste y de este lado al cártel del Golfo. Y si se sale de la línea, pues eso, ahí es lo difícil, en quién confiar para denunciar, a pesar de que habla de las denuncias. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, esta mesa estuvo muy rica y sobre todo, pues, con muchos temas pendientes. Tenemos 2 minutitos, 1 minutito y medio, 2 minutitos máximo para cada uno, para su cierre, el tema que quieran, su postrecito o lo que deseen. Ricardo Ravelo. Sí, bueno, el tema de los periodistas asesinados, ¿no? Es decir, lo de Tabasco es muy lamentable. Este periodista que fue asesinado en esa entidad, pues no sabemos, como no sabemos tampoco qué ha ocurrido con otros periodistas, una larga lista de desapariciones y asesinatos que tiene la Fiscalía General de la República, que por desgracia ahí siguen archivados. El caso de Veracruz, un periodista que pues tenía dos trabajos, ¿no? Era reportero y al mismo tiempo trabajaba en el hospital de Pemex en Poza Rica. Veracruz, una zona operada por el cártel del Noreste, por un grupo, una célula del cártel del Golfo también, crítico en su trabajo. Escuché hace unos días las declaraciones de la gobernadora Rocío Nale en Veracruz, diciendo que ahí se respeta a la prensa. Pues esperemos que en su gobierno sí ocurra esto, pero bueno, ya por lo menos es el primer caso de asesinato de periodista que se suma a la lista, a la amplia lista que hay en Veracruz, que es uno de los territorios considerados más inseguros para ejercer el periodismo desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, 2004, 2010, después Duarte, después vino el bienio de Yunes, el sexenio de Cuitlahua, que también hubo asesinatos en menor número, pero hubo un nivel de hostigamiento terrible contra la prensa crítica. En fin, todo este discurso de odio que se robusteció desde el gobierno federal en la época de López Obrador contra la prensa que lo cuestionaba, pues bueno, finalmente se empezó a reflejar en acciones de agresión, agresiones de la policía, de funcionarios en distintas entidades del país.
Entonces, creo que es importante que estos casos no se sumen a la impunidad, sino que se aclaren, porque en realidad hay muchos asuntos de atentados y amenazas y asesinatos de periodistas que por desgracia no se atienden. Gracias, Ricardo. Y sí, importante es subrayar ahí lo que está pasando y que también la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya condenó el asesinato de estos dos periodistas, Cayetano de Jesús Guerrero y Alejandro Gallegos León, así como el secuestro de Alan García Zúñiga. Están pidiendo a las autoridades, obviamente, que investiguen y aclaren lo que pasó. Guadalupe Correa. Sí, bueno, yo quisiera también seguir con el tema de los gobernadores, de los políticos, del partido que sea, ¿no? Y en este momento, pues casi todos son de Morena. En el caso de Sinaloa, Sinaloa, Tabasco, Sonora, los tres. Sinaloa, el gobernador Rocha Moya, si recuerdan, es muy amigo del señor Jesús Vizcarra de su carne, ¿no? Uno de los hombres también más ricos del país. Bueno, no de los más, sino, bueno, muy rico, riquísimo, ¿no? Y también de toda la clase empresarial, ¿no? En la clase empresarial que siempre se lava las manos, que siempre parece que ellos están cubiertos de un manto porque son los que generan empleos. Pero en un estado como Sinaloa, me pregunto yo, ¿cuáles son los vínculos entre los empresarios de lo lícito y lo ilícito? Porque a veces nada más Rocha Moya, El Mayo. ¿Cuál es la relación entre Jesús Vizcarra y un gobernador supuestamente vinculado con el narcotráfico? Eso hay que verlo, ¿no? Pero a ellos nunca les va a pasar nada. Y los empresarios y los más grandes ahí en Sinaloa, todos calladitos. Sí, yo, vamos a ver, ¿no? Pero todos han estado callados, se han hecho ricos, millonarios, en un estado gobernado por el narco supuestamente, pero ellos están felices y todas las economías que se generan del narco, pues los enriquecen, pero ellos supuestamente están completamente desvinculados, ¿no? Quisiera preguntarle al señor Jesús Vizcarra y a ver si las autoridades entienden mucho mejor cuál es su relación con un gobernador supuestamente relacionado con el narcotráfico. No sabemos bien, pero pues que se hagan las investigaciones. Y luego en el estado de Tabasco, ¿no? Se relaciona a vínculos mafiosos a Dan Augusto López Hernández. Solamente pues son puros pues difamaciones, pues no lo sé. Y también se vincula al señor Alfonso Durazo, ¿no? Con temas de corrupción tremendas, ¿no? Que involucran a su hijo, a funcionarios del gobierno, y además, independientemente de que haya sido Latinos quien haya sacado la nota, porque pues se señalan varias obras de infraestructura pues muy poco transparentes, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre los empresarios? Las factureras, por ejemplo, en el caso del Tren Fantasma. Jesús Ibarra, un periodista sonorense que hoy acaba de sacar un artículo muy bueno en el Universal con más información sobre las factureras. ¿Qué pasa con los empresarios? ¿No? Porque siempre nos vamos, sí, García Luna, sí, Rocha Moya. ¿Y sus aliados qué? Y sus aliados de las empresas, que son los que nunca les pasa nada, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Estas gorras, ¿no? Que iban a tener vinculación con una empresa china. Bueno, la empresa china. ¿Qué hay de ellos, no? ¿Qué pasa con ellos? Eso es lo que quiero decir, nada más. Los empresarios de lo lícito, que también están vinculados en lo ilícito. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu postrecito. Pues es complicado llevar ahora un postre dulce, pero creo que lo primero que hay que decir es que pues estamos obligados a contar historias desde perspectivas diferentes a las del poder, ¿no? Eso es determinante. Y lo otro que, pues sí, no hay duda de este involucramiento de la economía del delito con sus protagonistas vinculados al poder criminal, pero el primer beneficiario de esa economía del delito, más allá de los propios delincuentes, pues es el poder empresarial. Habría que recordar la participación en el negocio inmobiliario, en la, ¿cómo llamarlo?, en los consejos de administración de importantes bancos, de personajes ligados a los grupos del narcotráfico,
grandes personajes célebres participando en estos negocios, como lo señala Guadalupe Correa, de lo lícito. Pero yo no quiero cerrar con un postre amargo, sino quiero cerrar con un postre dulce. Y creo que nos corresponde contar esas historias, y creo que eso está ocurriendo desde hace muchos años en este país, ¿no? Es cierto, priva la narrativa impuesta desde el poder político en Estados Unidos, privan estas versiones de la narcopolítica estilo Netflix, pero yo quiero llamar la atención ahora sobre otra obra de teatro que me tocó ver la semana pasada, Nenemi, que significa en náhuatl caminar, echarse a andar. Y en relación a ello, este grupo OPEM, esta obra se presentó en el Teatro Casa de la Paz, pero se presenta en diferentes espacios, incluso se presentó al aire libre en Ecatepec. Tiene que ver mucho con esa ruta de los migrantes, ¿no? Con esa ruta de los migrantes en el desierto, y que más allá del sufrimiento nos muestran claramente que esos migrantes pues son de alguna manera lo mejor en muchos sentidos de nuestro país, ¿no? Quienes hace años y ahora mismo emprenden una ruta para hacerse de una mejor vida. Y yo insisto mucho en que la migración no solamente puede verse desde la perspectiva que ahora es urgente que la veamos, ¿no? Esta perspectiva de militarización de la frontera, de criminalización de los migrantes, sino también tenemos que entender la migración, porque así ha sido en la historia de la humanidad, como un proceso civilizatorio. Gracias, Víctor Ronquillo. Les agradezco mucho, compañeros, que hayan estado en esta mesa de periodistas, mesa de seguridad. Ricardo Ravelo. Ahí está. Gracias, Correa Cabrera. Víctor Ronquillo, un gran abrazo. Victorino. Hasta luego. ¿Mande, Ricardo? Que tengan buena tarde y buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye.